Listo. Una pausa para lo del video. Pues, estimados compañeras, compañeros, damos paso a la ronda de preguntas. Como de costumbre, les pido que por favor se identifiquen. A veces el nombre no sale en la plataforma. Entonces, por favor, si pueden identificarse y decir de dónde nos están acompañando y especificar a quién va dirigida la pregunta de los tres expositores, o bien pueden también, ya saben, hacer preguntas para los tres. Pues adelante, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien se anima a alguna pregunta? Profesor Ignacio. Sí. Ok, sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, bueno, primero que nada, felicidades a los tres expositores, queridos amigos, y la verdad es que, como bien lo había anticipado Juan Alberto, íbamos a aprender mucho y yo creo que sí, aprendimos muchísimo. Entonces, yo quisiera más que dirigir una pregunta específica a alguien, plantear brevemente, no voy a abusar del tiempo, reflexión sobre que me suscita lo que escuché de parte de los tres, y pues quien quiera de ellos puede responder, o si creen que no vale la pena lo que planteé, pues tampoco respondan, ¿no? Con respecto al planteamiento que nos hizo Fausto, muy incisivo, muy interesante, me llamó mucho la atención esto que él mencionó de que hay amenazas de un abandono, o que podría haber amenazas de un abandono del pacto fiscal. Bueno, Fausto es un experto en estos temas de finanzas públicas y yo me pregunto, ¿no sería una buena ocasión en que transitáramos de una vez por todas, pero ya en serio, hacia un federalismo fiscal? Me parece que esto que él llamó el golpe, que ha sido ciertamente un golpazo, eh, pues es una buena ocasión porque el golpe fue recibido en cada entidad federativa de manera distinta, y creo que eso pone de relieve que no nos vendría mal si nos vamos a salir de un pacto fiscal, que seguramente nos saldríamos porque estamos descontentos, pensar en una eh, eh, reforma fiscal que nos lleve hacia un federalismo fiscal. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y creo que eso nos daría una buena base para atender lo que Armando llamó pues la política económica y la política pública. Yo pondría más el acento en la política económica, porque bueno, ¿cómo puede un Estado sin recursos llevar a cabo una política económica, sobre todo de estímulo a la inversión pública? Yo creo que el gran problema que tiene el gobierno mexicano es que se ha autoimpuesto poco espacio fiscal por el lado del gasto, y desde décadas tenemos también poco espacio fiscal por el lado tributario, pero eso puede cambiar, y también esto me suscita la cuestión de que pues se dice hay poco espacio fiscal por el lado de la deuda, aunque algún espacio fiscal hay. ¿Y qué tal el espacio monetario? ¿Por qué necesariamente tenemos que cualquier acción que haya el gobierno tiene que hacerse por el lado de la deuda, que desde luego tiene consecuencias? Pero por el lado monetario, ¿por qué cualquier, digamos, intervención del Estado tendría que significar deuda, cuando que tenemos, creo que, un espacio monetario bastante amplio? Y desde luego esto conecta también con lo que dijo Federico. Yo creo que esta es la primera gran depresión del siglo XXI, y es una gran depresión cuya magnitud todavía no conocemos, sus consecuencias menos, ¿no? De largo plazo, de muy largo plazo.
Y cada vez que ha habido una gran depresión en el capitalismo, pues, y esto voy a decirlo para los jovencitos que estén escuchando, que tampoco se vayan a suicidar, porque la verdad es que no tengamos posibilidades en este mundo, sí las tenemos. Pero cada vez que ha habido una gran depresión, pues el mundo se ha recompuesto y hemos encontrado los seres humanos alguna solución. Y yo creo que eh, erraría cualquier gobierno si pensara que puede dar una solución a nivel nacional. Esto requiere un consenso internacional, un consenso mundial. De nuevo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero difícilmente podrá haber espacios fiscales y espacios monetarios para cometer una crisis de esta naturaleza si el enfoque es nacional. Me parece que se requiere eh, pues algo mejor que Bretton Woods, porque Bretton Woods también tuvo sus dificultades. Gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio. Bueno, vamos a, escuchar las respuestas. Doctor Fausto, ¿quiere hacer algún comentario respecto de lo planteado por el doctor Ignacio? Sí, antes que nada, pues muchísimas gracias, Nacho, por tus palabras, siempre tan elocuentes y sabes poner el dedo en la llaga siempre de manera muy cortés, pero pues pusiste el dedo en la llaga. El punto, mira, amenazas de salirse del pacto federal. Lo primero que tengo que decir es que hay en el pacto fiscal, es relativamente nuevo. Tú sabes, en 1980 entró en vigor nuestro pacto fiscal como lo conocemos hoy. Y si tú lo ves, pues estos son 50 años, no, 40 años, perdón. Ya no sé ni álgebra, es que me impones, Nacho. Tiene 40 años. Y una cosa que tenemos que entender es que es un convenio y es un convenio con el gobierno federal que está completamente atado de un hilito. De hecho, los estados ceden la facultad administrativa, que no las potestades tributarias, al gobierno federal. Es facultad administrativa solamente, de recaudarlos. Ellos pueden romperlo. Ahora, como todo, hay un equilibrio. A ver, de manera natural, hay estados ganadores y hay estados perdedores bajo este esquema. Los perdedores, pues siempre son los que están amenazando con salirse del pacto fiscal y son perdedores en el sentido de que ellos, en términos de lo que generan de recaudación al total de la federación, es mucho más de lo que reciben vía las transferencias. Pero obviamente nuestra Constitución nos marca que nuestro pacto federal está regido por un principio de solidaridad, es decir, por un principio en que los que más tienen, pues le ceden parte de eso a estados más desfavorecidos. Siempre se ha interpretado así, de esa manera, para que se puedan desarrollar. Aquí el punto es que prácticamente en estos 40 años seguimos con que los estados que no se habían desarrollado, pues siguen sin desarrollarse. En fin, siempre vas a ver eso, y eso a mí me ha llevado a hacer algunos cálculos de qué estados son los financieramente viables. No voy a reseñarlos ahorita porque pues no me acuerdo de todos, pero hay 14 estados financieramente viables en el sentido de que si rompieran el pacto fiscal, 14 subsistirían y les iría muy bien, al resto perderían. En otras palabras, esto lo puedes interpretar como que esos 14 estados son los que le hacen la transferencia al resto de las entidades federativas. Y estos son los que más amenazan, ¿sabes? Y no es el día de hoy. Sí llama la atención que por ahí hay 2 o 3 estados ahora que se han subido a este tren, pero que ellos, en realidad, si se salieran del pacto fiscal, saldrían perdiendo.
Entonces, bueno, más allá de eso, lo que se necesita es que, en efecto, este convenio, para que se firmara, pues fue en el punto del partido hegemónico. Yo no sé en su momento López Portillo cómo los haya obligado. Eso es un debate en la literatura de por qué los estados se dieron a ese convenio. Hay explicaciones políticas, hay explicaciones que los maicearon a todos, los que no, o sea, que López Portillo los maiceó, en fin, hay muchas explicaciones en ese sentido. Lo que sí es cierto es que el sistema como está ahorita es perverso, o sea, no ayuda al desarrollo de los estados, por un lado, ni les permite incluso que puedan ser bastante innovativos entre ellos. Y yo creo que sí, el pacto federal tiene que replantearse junto con una reforma fiscal, pero como tú muy bien lo dijiste, suena fácil decirlo. Yo lo veo muy difícil, pero lo que es cierto es que en este tipo de coyunturas, los estados que en principio serían ganadores les encanta retar al gobierno federal. Y eso es lo que estamos viendo. Es un reto al gobierno federal, va a haber juego a las vencidas. Sí habíamos visto en el pasado que el gobierno federal cedía hasta cierto punto. Yo creo que ahora, con el centralismo que trae la actual administración, va a ser un juego a las vencidas y va a ser bien interesante. Yo no me atrevo a darte un pronóstico. Muchas gracias, doctor Fausto. Doctor Armando, ¿gusta hacer algún comentario respecto de lo planteado por el doctor Ignacio? Y aparte, de acuerdo al levantar la mano, si gusta hacer algún comentario en general. Doctor, tiene apagado su micrófono. Ya, ¿ya me escuchas? Ya, ahora sí. Ah, perfecto, sí. No, pues igual como dice Fausto, Nacho siempre con preguntas muy, muy centradas y directas y reflexivas, ¿no? Agradezco las preguntas. A mí me gustaría hablar un poco sobre lo que mencionó Nacho, de que si no hay espacio de política monetaria, pues sí, efectivamente hay. Así como hay espacio fiscal para gastar, también hay espacio monetario. En términos de la tasa de interés, estimaciones que tenemos sobre la tasa neutral, que es como una referencia, digamos, teórico-empírica, es que podemos tener una tasa nominal de alrededor del 4%, una tasa de interés nominal del 4% neutral, lo cual significa que el banco todavía podría bajar su tasa nominal, su tasa de política monetaria, la puede mover hasta 4%, lo cual significaría tener una tasa real de un punto porcentual o menos. Entonces, ese es el espacio que el banco podría contribuir para que de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Elevando el gasto, el déficit, pero el déficit controlado, el déficit que sea sostenible, y que ese sería como el ideal, ¿no? De la coordinación de la política fiscal y monetaria. Creo que las dos ahorita tienen posibilidades de jugar de manera coordinada, y no solo eso. Yo veo que la política comercial, que digamos la Secretaría de Economía está a cargo de esa política, hay muchas posibilidades. La sincronización, ¿verdad? Y la reestructuración de esas cadenas que existen entre los sectores de avanzada de la economía mexicana, que son los sectores exportadores, hay también mucho espacio para hacer política comercial, de manera que aumentemos nuestras exportaciones a los Estados Unidos, y con la reducción de importaciones que seguramente va a venir dado el tipo de cambio a niveles que está ahorita 24, 23 pesos, y que no esperemos que bajen pronto, pues va a haber una competitividad generada por el tipo de cambio que nos permite que el sector externo pueda convertirse en un sector que genere demanda neta y que genere crecimiento neto. Entonces, digamos, el mundo ideal sería aquel en el que la política monetaria jugara con ese espacio monetario, la política fiscal jugara con el espacio fiscal que tiene, y que además se aprovechen todas las posibilidades de tener un mejor intercambio comercial con la economía norteamericana, sobre todo ahorita aprovechando la situación de que China y Estados Unidos están en conflicto, y va a haber ahí algún reacomodo que también depende de las elecciones en los próximos meses en Estados Unidos. Hay posibilidades.
Otra cuestión, la política distributiva, yo lo llamo política distributiva, eso es importante no abandonarlo porque implicaría que el salario tiene que recuperar el poder adquisitivo para las familias mexicanas. Eso genera pues demanda efectiva, lo llamaría Keynes, ¿no? Entonces, creo que hay mucho espacio, hay posibilidades, y por eso yo lo que llamo, con eso quería hacer énfasis en mi presentación, era que el gran reto es la coordinación entre las políticas. Ese es el gran reto. Y como lo menciona Fausto y como lo mencionaste tú y ya todos los ponentes, igual Federico, me parece que el gran reto es que hay obstáculos políticos, y en la medida en que esto no se resuelva va a ser muy difícil lograr esa coordinación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctor Armando. Doctor Federico, ¿algún comentario, por favor? Bueno, solamente me referiría a dos cosas de esta intervención de Nacho. Y bueno, repitiendo todos los reconocimientos a la propia intervención de Nacho. Yo creo que está a discusión el papel de la reserva. Esto desde el texto de hacer que funcione la globalización, Stiglitz lo plantea como un tipo de recurso al que no se voltea la mirada en momentos de gran apremio. El federalismo fiscal, pues es un problema, decía Pepe Ayala, que en paz descanse, el problema más peliagudo de la finanza pública es el federalismo fiscal. Y pareciera que hay personajes que más que querer recuperar facultades, pues casi están reviviendo a Lorenzo de Zavala, es decir, que el problema puede ser en términos mucho más conflictivos respecto a la relación federación-centro. En realidad es una criatura que nació muy deforme, el federalismo mexicano, porque muy tempranamente requirió de adquirir la capa centralista, y esto ha permeado todo el funcionamiento de las decisiones políticas, de las decisiones de la finanza pública, con una contraparte que tampoco se nos debe olvidar. A los gobiernos locales no les venía nada mal dejar de cobrar impuestos y pasarle la cuenta a la federación, bueno, porque en la rentabilidad política del cobro de impuestos no es tan necesario. El problema grandote, el problema de esta coordinación internacional, en momentos en los que la hegemonía internacional está en entredicho, en momentos de un renacimiento del proteccionismo, en el caso estadounidense, y de un papel de la política y de la economía china de disputa por la propia hegemonía, bueno, pues tenemos una lección de la historia que nos ha dicho: nunca se ha resuelto por las buenas el cambio de hegemonía en el capitalismo. Desde que Brodel escribió sobre el Mediterráneo hasta lo que sería en la Segunda Guerra Mundial, nunca se ha resuelto platicando este asunto, y ahora que la crispación es grande y que la búsqueda de culpables es el orden del día, pues tenemos incluso una cierta incertidumbre respecto a si el origen del coronavirus es un esfuerzo de ingeniería genética o es un resultado de un largo proceso natural. En toda esta discusión, pues el problema, la gran lección es que vamos a necesitar muchísimas cosas para salir del problema sanitario. Una buena vacuna. Y para salir del problema de la calidad de la atención a la salud en México, pues se va a requerir otra buena vacuna, porque parece ser miserable la atención. Es decir, si no hubiera tenido algún tino la prevención, ahorita estaríamos en una situación francamente insostenible. Pero el hecho es que es algo que se tiene que fortalecer. Ser el último país de la OCDE en gasto en salud es una pésima noticia,
y darle a esto que se ha definido como el Parlamento de la Humanidad, darle a Naciones Unidas en horas tan bajas como cuando Estados Unidos abandona la actividad cultural de Naciones Unidas, cuando agarra patadas a la Organización Mundial de Comercio, no pareciera el mejor momento para que los organismos multilaterales puedan convenir en algo, pero sí es un requerimiento del mundo por venir. Yo creo que ahorita tenemos un derecho muy grande, muy importante, a imaginar un regreso a algo mucho mejor de lo que había, porque lo que había era verdaderamente insatisfactorio para la mayoría de la sociedad y posiblemente apuntar a las condiciones con las que esto podría tener una mejora tiene que ver incluso con el tipo de enseñanza de la economía que se da, tiene que ver incluso con lo que va a ser nuestra forma de trabajar a partir de esta circunstancia y tiene que ver con recuperar la lógica con la que el arte de gobernar tiene capacidad de escoger la mejor teoría económica. Es decir, volver a los planteamientos que llaman a esta disciplina economía política. Muchas gracias, doctor Jesús. Tenemos también una intervención de Moisés Castellanos. Si todavía está con nosotros, Moisés, si gustas hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, felicidades también por su ilustre exposición a los tres. Y pues mi pregunta va para los tres exponentes, pero principalmente para el exponente Armando Sánchez, y es sobre esta vuelta a la activación de las cadenas de valor globales. Si esta vuelta puede volver a ser como era antes las mismas cadenas de valor, pues, por ejemplo, en el informe especial sobre el COVID-19 dado por la CEPAL, por la doctora Alicia Bárcenas, dice que hace un llamado a la revisión del modelo de globalización. Y entonces, también cuando habla usted, doctor Armando, sobre la política comercial y cómo debe ser hecha, es oportuno preguntarse o tomar en cuenta esta revisión al modelo de globalización, o realmente podemos volver a tener unas cadenas de valor iguales a las anteriores a la crisis. Gracias. Gracias, Moisés. Bueno, si gustan, dado que el énfasis de la pregunta fue con respecto al doctor Armando, damos la palabra primero al doctor Armando para que pueda responder. Sí, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Sí, ok. Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a regresar a una nueva normalidad. La normalidad anterior económica ya no es, ni siquiera tampoco en las cadenas de valor. Hay que tomar en cuenta que el virus no va a haber una vacuna o una cura, quizás hasta el año que entra o poco más del año que entra, abril, mayo, no sé. Entonces, en todo este periodo, en este año, en el corto plazo, no va a haber un regreso a esa nueva normalidad. Eso también va a afectar a las cadenas de producción. Y si tomamos en cuenta los nuevos nacionalismos y este proceso como de desglobalización, yo creo que va a haber una cuestión más de regionalización. En ese sentido, México, la política comercial mexicana debería de ir enfocada hacia resincronizar nuevamente rápido a ese sector exportador que es muy competitivo y que puede resincronizarse en el inmediato, obviamente con medidas sanitarias diferentes. Va a cambiar la forma de producción, los métodos este año y quizás en adelante se van a aprovechar más las nuevas tecnologías, la cuestión de el Internet, ¿verdad? Todo esto yo creo que va a ser va a haber cambios fuertes que vamos a ver en términos de innovaciones tecnológicas, pero la economía mexicana puede resincronizarse con Estados Unidos, va a haber más oportunidades para encadenarse en otros sectores, pero yo creo que ahí el gobierno mexicano con su política comercial ahora sí debe de buscar que toda esa pequeña empresa, que son 6 millones, ¿verdad? O al menos la mediana empresa logre conectarse
logre encadenarse con esos sectores exportadores de punta que sí tienen tecnología y que podrían hacer derramas tecnológicas sobre las pequeñas y medianas empresas. Si el gobierno mexicano y la política comercial están atentos, creo que es lo que se debería de hacer. Empezar a que esos sectores de avanzada mantengan su liderazgo, no tienen por qué perderlo, inclusive podrían aprovechar las nuevas oportunidades de esta regionalización que va a empezar a darse dado el virus y además dado los nuevos nacionalismos, la desglobalización. Yo creo que es importante que Estados Unidos retome eso y además que pueda México encadenar de manera exitosa a las medianas y pequeñas empresas con sector exportador. Y además también tener en cuenta que el mercado interno tiene que desarrollarse, la pequeña y mediana empresa tiene que invertir. Entonces la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Hacienda y en coordinación con la política monetaria debería haber un proyecto de nación, un proyecto económico que impulse el crecimiento y el bienestar de la gente. Gracias. Muchas gracias, doctor Armando. Doctor Federico, si gusta hacer algún comentario. Bueno, fue una pregunta muy directa para Armando. Yo tengo la idea de que no vamos a regresar a lo mismo y posiblemente haya pues que cuestionar el tipo de política comercial que se ha tenido a la luz de que para lo que podríamos llamar el interés nacional, el TEMEC es bastante peor que el Telecán. Y si lo que importa es tener cualquier tipo de tratado, pues entonces la política comercial es extraordinariamente débil. Creo yo que esta cuestión tendría que plantearse también en una revisión crítica del papel que tenemos en esta globalización, porque lo que explica nuestra participación ahí son los miserables salarios que perciben los trabajadores mexicanos. Muchas gracias, doctor. Doctor Fausto, ¿algún comentario que guste hacer? No, pues fue muy claro, la verdad, tanto Federico como Armando, no tendría, con respecto a esta pregunta, no tendría más que agregar. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora una pregunta de Sebastián Sámano. Si todavía está con nosotros, Sebastián, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, les agradezco por su exposición porque me ayudó a entender el panorama y los problemas que se vienen. Pero mi pregunta sería para los tres, igual que me la pueda contestar. Y es muy sencilla, sería que en caso de una segunda recaída, ¿las decisiones o las medidas para reactivar a la economía serían las mismas o cuáles serían estas en caso de una segunda recaída? Doctor Fausto, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, lo primero que te tendría que decir es que tampoco tenemos muy claro cuáles son las medidas en la primera recaída. Las medidas que se han tomado en todo el mundo son predominantemente fiscales, por supuesto con algo de monetarias, como bien lo decía Armando, pero yo creo que si hay una segunda recaída, también serían predominantemente fiscales, pero con muchísimo menor espacio. Entonces, yo lo que creo es que va a llegar un momento en que la potencia de la política fiscal pues se agote. Y en el caso mexicano, insisto, yo hablo, ahí sí me concentro en la parte mexicana. En la parte mexicana creo que haría mucho más evidente que es necesario que tengamos una reforma fiscal. Hay muchas inercias en el gasto de México que venían mucho antes de que estallara esto, y no sé qué tanto pueda aguantar más. A pesar de que se necesitarían medidas fiscales adicionales, el espacio se reduce y por tanto eso nos obligaría pues a ir pensando en una reforma fiscal. Muchas gracias, doctor. Doctor Armando, ¿gustas hacer alguna respuesta a esta pregunta? No, creo que Fausto lo contestó muy bien. Muchas gracias. Doctor Federico, ¿alguna respuesta? Bueno, suplementariamente yo creo que si hay una segunda recaída, habrá que aprender a rezar también. Okay. Muchísimas gracias, doctor.
Tenemos ahora una pregunta de Montserrat Pinto. Si Montserrat todavía está con nosotros, adelante Montserrat, por favor. Montserrat, ¿no? ¿No está con nosotros? Tenemos también... perdón, disculpa. Sí, Perdón. Montserrat, adelante. Gracias, profe. Bueno, no sé si aparezca mi nombre, pero soy Montserrat Pinto, alumna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y mi pregunta es respecto a, igual, dirigida para los tres, si respecto a lo que se está anunciando de que, bueno, tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional van a estar, pues ya digamos, a cargo de la seguridad, eso también tenga que ver como si fuera un tipo de control militarizado para la sociedad y que obviamente eso también tenga los efectos tanto económicos como en la política fiscal. Y bueno, obviamente respecto a lo que comentaba el doctor Federico, que ya estamos en una crisis social, que digo es evidente tanto en lucha de salarios como en todas estas cuestiones, pues que sí esto se vería más agravado. Si quieren, ahora empezamos en el orden inverso. Doctor Federico, ¿quiere hacer algún comentario respecto a este planteamiento? Sí, muy rápidamente. En realidad es una emergencia que va a requerir todo tipo de apoyo. Se ha insistido mucho en que es una negación de las promesas de campaña respecto a lo que hacían los gobiernos anteriores en el combate al crimen organizado, pero el hecho concreto es que, pues, es explicable que se salgan de control muchísimas personas simplemente porque no pueden resolver el día a día y que el delito de carácter social adquiere una relevancia mucho mayor durante este periodo. Muchas gracias, doctor. Doctor Armando, ¿algún comentario respecto a este planteamiento? No, no, gracias. Ok, doctor Fausto, ¿algún comentario? Yo estoy de acuerdo con Federico, creo que lo contestó también bastante elocuentemente. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Mario Cruz. Si gustas, Mario Cruz, hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta para los tres. Ahorita, o más bien el día de ayer, vimos una conferencia que se plantea o se planea reactivar como que a toda la población para seguir, o más bien para no estar en una deserción económica más grande. ¿Creen que sea una decisión precipitada el nuevamente implementar esta decisión de seguir con las actividades o reanudar las actividades tanto escolares como en negocios públicos y negocios, pequeños y medianos? ¿O es una decisión totalmente acertada para la crisis que podemos pasar en estos momentos? Gracias. Muchas gracias, Mario. Empezamos ahora en el orden que se hicieron las presentaciones. Doctor Fausto, ¿algún comentario respecto a este planteamiento? Y es una pregunta muy buena, fíjate, y creo que es un debate desde el inicio, porque la disyuntiva está siendo, como también lo volvió a mencionar Federico, la disyuntiva es, a ver, vete a tu casa y muérete de hambre o ve a tu trabajo e inféctate y te puedes morir. Hay muchísima controversia. Por supuesto, el modelo sueco sale aquí a la luz y hay un montón de epidemiólogos. Yo no soy epidemiólogo y tengo que ser honesto que uno va a opinar de algo que conozco poco, porque yo creo que es una pregunta más de epidemiología que de economía, y es muy buena pregunta. Pero lo poquito que podemos decir los economistas en ese sentido es es considerar, a ver, México tiene, de acuerdo a las estadísticas que hemos estado viendo, tiene alrededor de el 80% de la gente no puede hacer trabajo en casa. Entonces, llega un momento en que también es importante que la gente salga a trabajar.
Y hay epidemiólogos que están muy divididos en el mundo avanzado, que están diciendo que es un error confinarnos tan abruptamente, que hay grupos vulnerables muy claros, muy identificados, por supuesto con puntos aberrantes como gente arriba de 60, 65 años, como gente con diabetes, como gente con enfermedades renales e hipertensión y pulmonares, y esos son los que debemos de cuidar y confinar, y que el resto de la gente pues tiene que empezar a salir. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no se me hace tan aventurado. Yo sé, ahorita están criticando mucho en Chile. Te leo lo que me acaba de llegar de un amigo de Chile, de la CEPAL. Te lo voy a leer en este instante. Y me llegó hace una hora, hora y media. Dice, lección de Chile. Hace 3 semanas todo el gobierno se movió a hablar de la nueva normalidad y reapertura gradual porque se estaba disminuyendo la velocidad de contagios. Hace 2 empezaban a explorar cómo hacerlo y empezó la presión política para tener prudencia. Y hace 1 se volvieron a acelerar los contagios y empezó a comerse la cantidad de camas. Ayer y hoy han explotado los contagios. Ayer eran 1.599, hoy son 2.660. Así que para atrás todo. El viernes estamos otra vez de cuarentena total. A ver, te lo leo porque hay riesgos, por supuesto, pero los epidemiólogos te dicen que esos riesgos en un momento dado los vas a tener que correr. Simplemente tratar de proteger a la población vulnerable. Yo creo, personalmente, claro que me van a caer jitomatazos, pero pues tengo que tomar una posición también. Yo creo que yo estaría de acuerdo con el plan del gobierno. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo? Doctor, ¿perdón? ¿Puedo? ¿Quién está hablando? Armando, perdón. Sí, Armando. Adelante, por favor, Armando. Sí, bueno, sí, yo creo que es una situación, igual que Fausto, creo que es una situación bien complicada, pero creo que se está manejando también igual de manera apropiada. Estaba leyendo las noticias el día de hoy que va a haber como una especie de salida gradual, ¿no? De acuerdo a los sectores esenciales y no esenciales. Obviamente esto tiene que ser gradual porque los impactos son heterogéneos. Los impactos son bien diferenciados. Por ejemplo, hay municipios donde no hay tanta afectación, hay otros donde las grandes ciudades, sobre todo donde hay una gran densidad de población, se han visto más afectados. Yo creo que tiene que depender, o sea, la política en este caso, que es una política a nivel microeconómico, tiene que ser diferenciada, tomar en cuenta los sectores, y entonces es bien complicada, pero yo creo que los mismos microempresarios están ya trabajando en eso. Yo sí veo mucho movimiento porque he tenido en contacto en muchas reuniones de este tipo de Zoom con algunas de las organizaciones empresariales, ¿no? Y veo que están tomando decisiones. Por ejemplo, el sector restaurantero y hotelero en la Ciudad de México está ya creando ideas bien creativas, está generando cosas muy creativas para ellos poder empezar a dar el servicio de restaurantes en la Ciudad de México de manera gradual y con unas medidas bien interesantes que no me gustaría ahorita platicarlas porque, bueno, ellos están trabajando en eso y por respeto a sus ideas las van a implementar pronto. Y yo tengo mucha fe en que va a haber sectores que van a recuperarse, no igual, el crecimiento no va a ser igual, pero va a haber, vamos a empezar a ver algunas ideas muy, muy interesantes, sobre todo a nivel microeconómico de esas pequeñas empresas, pues que tienen que salir y que, bueno, espero que los apoyos del gobierno federal como de los gobiernos de las ciudades sean oportunos. Creo que tendría que haber eso, sobre todo oportunidad en el apoyo. Eso es bien importante, que bajen los recursos, que bajen los créditos, que bajen los apoyos fiscales para que ellos puedan enfrentar con sus ideas y con sus propios recursos esas medidas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Armando. Doctor Federico, ¿algún comentario? Bueno, nada más mencionar que el día de ayer se tuvo el mayor número de contagios y de muertos en la Ciudad de México y que la promesa oficial era que se empezaría a hablar de la desescalada cuando se alcanzara el punto de inflexión, es decir, cuando descendieran
tendencialmente contagios y fallecimientos. Hay mucha contradicción entre los deseos empresariales, gubernamentales y la opinión oficial epidemiológica. Entonces, si no se ha alcanzado lo que se dijo que iba a ser el punto de partida para empezar a reabrir la actividad, pues yo creo que son palos de ciego que además están teniendo un efecto pues muy peculiar. La metamorfosis de lo no esencial en esencial, pues pareciera también importada en esta lógica de estar recibiendo instrucciones desde el exterior. El hecho concreto es que la vida en casa puede ser tan mortal como el contagio fuera, y entonces algo habrá que hacer, pero habrá que explicar muy bien por qué el confinamiento, que era la variable explicativa de la salud, puede acabarse sin que la pandemia siga creciendo, porque ese sí sería, digamos, un tipo de problema al estilo del pleno empleo para explicar la inflación en la teoría neoclásica, por ejemplo. Muchas gracias, doctor Jesús. Estamos casi a punto de cumplir las 2 horas. Hay una pregunta adicional. Si están de acuerdo los expositores en contestarla, podemos darle paso, o bien también para no abusar de su tiempo, podemos cerrar y yo les trasladaría esa pregunta vía correo electrónico. Todavía podríamos tener unos minutos, profesores, Fausto, Armando y Federico. Sí, está bien. Okay. Bueno, no sé si Pilar quiere hacer la pregunta a viva voz, o bien yo puedo leerla, es para los tres. ¿Quieres que la lea, Pilar? Bueno, Pilar plantea, dice, en todo caso la pueden leer también ustedes en el chat, dice, en el plan para la reactivación económica que expuso el gobierno, plantea la inversión en infraestructura como un elemento para la generación de empleos. En términos generales, como una salida de la crisis. ¿Creen que sea posible esta opción? Y si lo es, ¿qué tipo de políticas la podrían estimular para que su activación sea más viable? Doctor Federico, ¿gusta hacer algún comentario? Sí, es la idea de prometer la creación de 2 millones de empleos en este año, no importa cuánto duren, no importa cómo se remuneren y no importa los riesgos que lo acompañen. Posible, claro que es. Con lo que estamos viviendo pareciera que casi todo es posible. No va a ser una duración de la ocupación significativa, por supuesto. Muchas gracias, doctor Federico. Doctor Armando, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo siempre he sido un convencido de que esta idea de Keynes, de que uno de los el elemento dinámico en una economía capitalista es la inversión. ¿Por qué? Porque genera oferta y genera demanda. Es el único componente que tiene esa, digamos, bondad. Genera capacidades productivas y al mismo tiempo genera empleo y genera poder adquisitivo. Entonces yo creo que esto de la inversión productiva es una buena salida. Hay muchos lugares donde se puede llevar a cabo ahorita, por ejemplo, el sector salud. Es importantísimo hacer obra en infraestructura pública, que no necesariamente son construcciones, sino puede ser ese sector desmantelado, volverlo nuevamente a través de esta inversión en infraestructura, que es humana y de capital. Es un espacio donde se puede hacer. Yo también creo que las comunicaciones son importantísimas. Entre más conectividad hay en un país, es más importante poder generar esos empleos, generar esa recomposición de corto y mediano plazo y generar capacidades productivas de largo plazo que generen oportunidades, sobre todo en un mundo tan conectado como debe ser ahora, porque el mercado interno mexicano tiene que reconectarse. Entonces, yo sí soy un creyente de que las inversiones en infraestructura son la salida. No creo que debamos de hacer inversiones en gasto, por ejemplo, en los sexenios anteriores, era muy claro que una buena parte del gasto se fue a gasto corriente. Y era mucho gasto corriente en servicios personales,
O sea, se hizo gasto, se generó déficit y se generó problemas, pero al final del día fue un gasto improductivo. Entonces yo soy un convencido de que la inversión productiva es la única salida para que un país logre desarrollo en el sistema capitalista. Muchas gracias, doctor Armando. Doctor Fausto, ¿algún comentario? Sí, claro, coincido con los que me antecedieron ahí. El único problema es, a ver, voy a quitar inversión de Pemex y la estadística me dice que en electricidad, carreteras y en agua, en 1975 se invertía 6.3% del PIB. El día de hoy, en estos tres rubros, se invierte poco menos del 1% del PIB. La inversión en infraestructura en este país pues se ha ido al suelo. Y en particular desde precisamente 1982-83, y no se retomó con los gobiernos panistas. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la inversión productiva es un gran instrumento, como bien dice Armando, en reactivar economías y a la vez generar poder adquisitivo, pero el gran asunto es que necesitas dinero. O sea, tu pregunta está muy bien, pero necesitas dinero. Y lo que hemos estado diciendo aquí es que básicamente no hay, incluso ha tenido un decrecimiento, incluso en el 2019 vimos una menor inversión en infraestructura. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo la hacemos para incrementar esa infraestructura? Y volvemos a lo mismo, recursos fiscales. Y volvemos a lo mismo, reforma fiscal. En fin. Muchas gracias, doctor. Pues hemos llegado al tiempo establecido. Hay seguramente preguntas que se quedan en el tintero. Seguramente también podemos vía correo electrónico plantear algunas preguntas a los expositores. Les agradezco mucho su presencia a todos, tanto al auditorio como a los tres expositores. Siempre es un agrado, es un honor tener a esta calidad de expositores y como les dije desde el inicio que pensaba que iba a ser instructivo y así fue, tuvimos mucho que aprender. Los invito a que nos sigan acompañando a los foros y pues muchas gracias a todos, en especial gracias al doctor Armando Sánchez, gracias al doctor Federico Novelo, gracias al doctor Fausto Hernández Trillo por su amable participación. Muchas gracias a los tres. Les agradezco y que tengan buena tarde, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Gracias a todos.